Ya casi, mira. Ahí está. Ahí ya casi lo tenés, mira. Solo cerrás acá. Acá. Y luego la punta. Es que esto es lo que confunde, mira. Y luego girás hacia adentro. ¿Sí? Y mira. Ahí te queda. Solo dejamos escribir tal. Si no fuera por ti, Listo. creo que nunca me enfrentaría a mis miedos. O trabajaría así de duro por mis metas. Buenas tardes. Buenas tardes. No sería tan disciplinado. Probablemente tomaría muy malas decisiones. No sería un hombre de mi palabra y fácilmente me daría por vencido. Aquí está, para que te acompañe. Sin tomarme el tiempo para aprender y probar otra vez. Todas estas cosas las aprendí observándote. Y antes pensaba que eran cualidades que solo un superhéroe podía tener. Ahora me doy cuenta que son regalos que Dios te da cuando, por amor, dejas a un lado tu debilidad para asumir la responsabilidad que te dio de ser mi papá. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Deuteronomio 1:31. Damos un aplauso también al Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, nuestro Padre amado. Y quiero contarles que esta serie ha tenido un hilo conductual que ha sido a lo largo de todo este tiempo. Precisamente la historia del libro de los Hechos y lo que el Espíritu Santo empezó a hacer después de que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo, el Espíritu que les guiará toda verdad. El libro de los Hechos recopila toda la historia de la iglesia primitiva, cuando de repente empieza a expandirse el evangelio y ellos empiezan a recibir poder y empiezan a pasar cosas, pero así como hay cosas que suceden, también vienen persecución y otra serie de problemas, y obviamente se enfrentan poderes religiosos, poderes políticos y tantas cosas que suceden. Y por eso hoy quiero contarles que el mensaje de la semana pasada, un mensaje muy lindo que tenía que ver precisamente con conexiones divinas, nos ayudó a entender este capítulo de Hechos. Y Ronnie creo que tuvo una exposición muy linda en la que aprendimos nosotros cómo Dios ha ido hilando todo. Hoy vamos a hablar de puertas milagrosas basados en el libro de Hechos capítulo 12 y cómo Dios permite que esas puertas milagrosas se abran de una manera sobrenatural. Ahora mi pregunta es, no sé si te ha pasado a ti en algún momento que alguna puerta se te ha cerrado en la vida, que de repente alguna institución, alguna persona, algún lugar te cerró una puerta, alguien con autoridad, con fuerza, con poder, te cierra una puerta y de repente uno dice es que es imposible de abrir esa puerta. Pues sabes una cosa, como iglesia lo hemos vivido y como personas lo hemos vivido también, y hoy vamos a ver cómo Dios realmente abre puertas milagrosamente que pueden ser de mucha bendición para nosotros. Ahora, ¿por qué como iglesia Dios nos ha abierto tantas puertas milagrosas? ¿Por qué? Porque dice 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón del Padre es ese exactamente, que todos procedamos a ese arrepentimiento y tengamos una relación personal con Dios. Y para eso el mensaje, creo que Dios nos ha abierto puertas en distintos lugares para que más gente conozca este concepto y este mensaje de parte de Dios. Así que hoy vamos a aprovechar este tiempo para aprender 3 claves importantes sobre la oración ferviente. Es que mira, la oración no es poca cosa. La oración tiene mucho poder y a veces nosotros creemos que es el último recurso. Ya todo se topó, el diagnóstico está dicho, la sentencia ya se dio, ya no hay nada que hacer aunque sea oremos. Y es al revés. Hay una situación, hay una crisis, hay un problema. ¿Qué hacemos? Oramos. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y hoy vamos a aprender esta clave. La primera clave es: la oración ferviente abre las puertas que los poderosos creen que les pertenecen. Escucha, la oración ferviente va a abrir esas puertas que los poderosos creen que les pertenece a ellos. ¿Por qué los poderosos? Porque no podemos negar que hay gente poderosa económicamente, gente poderosa políticamente, en fin, hay gente con poder. Sin embargo, o religiosamente, sin embargo, hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 12. Y aquí vamos a ver la historia de un
hombre que es Herodes, y este Herodes era un rey que en alguna medida empieza a perseguir a la iglesia. Y quiero que escuches cómo inicia la historia en Hechos 12, 1, 5. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, o sea, 16 personas. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Eso es lo que la iglesia hacía, orar fervientemente. La iglesia estaba orando constantemente porque había una situación de persecución y la vida de uno de los apóstoles ya había sido quitada y Pedro está preso. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Orar. Imagínense un Pedro que está metido en un calabozo, como ustedes pueden imaginar esta buena imagen que nos ponen nuestros amigos. Y entonces es un hombre que está, supongo, duditativo, pensando qué sucede, encarcelado. 16 personas lo han llevado ahí. Solo imagínate eso. Entonces Pedro está un momento así, pero la iglesia seguía haciendo oraciones fervientes. Nosotros necesitamos hacer oraciones fervientes en nuestra vida, en aquellas áreas donde necesitamos. Ahora escucha, hay 2 elementos importantes. Primero, ¿hay gente que tiene poder de este mundo? Sí. Poder público, poder económico, poder cognitivo, poder religioso, gubernativo. Pero saben, tenemos nosotros los cristianos saber que hay uno que gobierna sobre ellos. Y es que Eclesiastés 5:8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. O sea, la voluntad de Dios finalmente se va a cumplir. Y cuando Dios dice, esto es lo que quiero que pase, esto sucede. Hay gente que me pregunta, Tulio, pero ¿qué pasa con la voluntad de Dios y lo que estoy viviendo? Y te voy a explicar. Hay básicamente 3 formas de ver la voluntad de Dios. Está la voluntad moral, la voluntad permisiva y la voluntad absoluta. La voluntad moral de Dios está expresada en la Escritura. Aquí dice en Deuteronomio, por ejemplo, si nosotros oímos la voz de Dios y entendemos los principios y los aplicamos y obedecemos, hay bendición, y si no, hay maldición. ¿De acuerdo? Proverbios 31, ahí está la sabiduría para que nosotros entendamos qué es lo moral, lo que Dios dice que hay que hacer. Para la voluntad moral de Dios no hay que pedirle a Dios que diga, ¿será, Señor, que hago esto o no? ¿Hago corrupción o no hago corrupción? Aquí está, es la voluntad moral. Luego está la personal o la permisiva, que es la que nosotros vivimos. Es una voluntad donde tú tienes que escoger qué quieres hacer en tu vida, pero no te vas a escapar de las consecuencias, sean buenas o malas. Esa es la voluntad permisiva. Dios nos dice, bueno, tú escoges y nosotros decidimos qué hacemos. Y luego está la voluntad absoluta de Dios. Él un día dijo que de una virgen iba a nacer el Salvador, y eso sucedió contra todos los pronósticos y se cumplieron todas las profecías, porque es la voluntad absoluta de Dios. Él dice que un día Jesús va a regresar, que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. ¿Y eso qué va a hacer? La voluntad se va a cumplir. Pero mientras tanto, en esta tierra, tenemos que saber que cuando Dios dice algo, se cumple. Y por eso debemos insistir pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Porque al final la oración no es un cheque en blanco en que nosotros oramos y a ver, Dios tiene que hacer lo que yo quiera. No, nosotros oramos fervientemente para que en el nombre de Jesús se haga la voluntad de Dios, pero creemos en los milagros, creemos que en lo que Dios va a hacer. De hecho, Daniel 4:17 nos dice, esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres. Escucha, es el Señor de los reinos de los hombres, y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. O sea, Dios quita y pone reyes, Dios permite cosas de manera soberana porque sigue siendo Dios. Entonces, aunque los poderosos creen que les pertenecen todas las puertas de lo que hacen, o el poder que tienen, o los recursos que tienen, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y eso es así. Ahora, déjenme contarles. Habiendo dicho eso, esta serie me parece tan linda. ¿Por qué? Porque nos hace relevantes a la cultura y a entender cómo nosotros podemos impactar los montes. Hoy, a propósito, dejamos la presentación de la serie. Un poquito más adelante, entrado el mensaje para que le pongamos más atención y veamos qué nos está hablando. Veamos.
Nos hemos preparado para este momento. No somos espectadores, no nos quedaremos en la banca. Somos un equipo llamado a salir a la cancha con un mismo propósito: que el nombre de Jesús resuene en todo el mundo. Sabemos que los rivales son difíciles. Hay oposición, cansancio y una cultura que juega en contra. Pero no entramos al campo con miedo, sino con confianza. Porque Jesús ya venció y su victoria determina el marcador final. En cada jugada recibimos dirección del Espíritu Santo. Nos da su estrategia y autoridad, pues tenemos un mensaje que debemos entregar. Lo anunciaremos desde nuestra casa hasta las naciones, porque somos una iglesia para todo el mundo. Genial, ¿verdad que qué maravilla saber que somos una iglesia para todo el mundo? Dios quiere que nosotros sigamos expandiéndonos y es el corazón del Padre. Y por eso quiero contarte que cuando de repente hay poderosos inversionistas y gente que trae sus negocios y no tienen ni idea que eventualmente Dios puede abrir puertas para que sus instalaciones sirvan. Y Dios nos abrió puertas, por ejemplo, en los cines. Estamos en esta cadena de cines donde tenemos, por gracia de Dios, puerta abierta para ir poniendo puntos, y quiero celebrar dos cosas. El 21 de junio de este año 2026 se va a iniciar nuestra iglesia en Mazatenango. Se va a abrir en Cinépolis de Mazatenango un nuevo punto oficialmente. Así que eso nos tiene muy emocionados. ¿Sabes por qué? Porque cuando vayas al IRTRA de REU puedes pasar por Punto Mazatenango. Muy bien. Y sabes, por otro lado, mira qué interesante. Punto San Cristóbal, este 12 de julio es la inauguración oficial de Punto San Cristóbal, ya con no solamente el salón donde vamos a estar reunidos, el auditorio, donde es luminaria, pero vamos a tener el área de jóvenes, el área de vida aventura para niños completa, vamos a tener la cafetería, vamos a tener un lobby, todo el sistema para servicios a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana de manera oficial. No podemos dar un aplauso al Señor por todo lo que está pasando, ¿verdad que sí? Es tiempo de expansión y cumplimiento de promesas, amigos, y esto es maravilloso. Ahora, hay una segunda clave. ¿Por qué? La oración ferviente abre las puertas para darnos libertad completa. Esta oración ferviente que tú y yo debemos anhelar vivir, tiene que ser, y ferviente, debe ser, ¿qué hacer? Abrir las puertas para darnos esa libertad, como la historia de Pedro. ¿Por qué te digo ferviente? Porque miren, no es solamente orar por los alimentos, lo cual es genial. Qué lindo que ores por los alimentos, pero eso no es ferviente. Es algo que tengas mucha hambre, pero eso es más hambrienta que ferviente. Entonces, pero está bien, pero hay que orar fervientemente, con pasión, con ánimo, y hasta ahora peor va ustedes, pero bueno, entonces tenemos que orar de esa manera, fervientemente y con pasión. ¿Por qué? Porque esto abre las puertas para darnos una libertad completa. Pedro, en el libro de Hechos 12, 6 al 11, dice la historia así: porque la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, diga conmigo, de repente. Cada vez que usted escuche un de repente, ponga mucha atención. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete, ponte las sandalias o tus sandalias. Y Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó, escucha esto, el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacer. Mire qué cosa más linda, mire qué historia tan inspiradora. Pero ¿saben qué quiero destacar?
sucede que pasan 3 cosas cuando esta aparición o esta teofanía, esta aparición celestial o angelical aparece. 3 cosas. O sea, no solo aparece el ángel hace 3 cosas. Primero lo toca, como quien dice, es una realidad lo que estás viviendo. Segundo le dice, vístete y ponte las sandalias. Y de último le da una orden. O sea, es como instruyéndolo en todo. Y le da la orden, ¿cuál es? Ponte tu abrigo porque vamos fuera de acá y sígueme. O sea, da instrucciones muy claras el ángel. Y sabes, me llama mucho la atención eso, porque no solo es ver ángeles, no solo es saber que está su presencia, que están para nosotros, pero es saber que tenemos que hacer algo con aquello que Dios nos permite milagrosamente. Entonces, y esta imagen que tenemos a continuación me parece tan linda, porque yo veo a un Pedro sorprendido, atónito, que se le queda viendo al ángel, pero está obedeciendo. ¿Por qué te digo esto? Destacamos cómo Dios liberta a Pedro por el ángel, pero una vez Dios hace lo imposible, Pedro tiene que colaborar con su libertad y hacer lo posible, que es obedecer. Así va a ser en tu vida cuando Dios te abre puertas de oportunidades y milagros. Dios hace una parte que es el milagro, que es lo imposible, y Dios nosotros hacemos lo posible. El ángel hizo esto. Pedro tuvo que hacer esa parte: despertar, caminar, volver en sí y buscar refugio. Y eso es glorioso. Y esa es la parte que yo quiero destacar de la importancia de saber y poner nuestra confianza en Dios. Y esto nos va a pasar como iglesia, y nos pasa como personas, nos pasa como hijos de Dios constantemente. Y déjame aquí contarte un testimonio. Fíjense que hace 16 años Dios nos había permitido pasar de Intercontinental y venirnos a Ilumina. Y de repente Dios dice no, y Adrúbal acepta y se regresa al Intercontinental, y empieza el punto ahí acá también. Pero el Señor empieza a hablarnos de empezar a hacer varios puntos. Entonces nosotros en mi casa teníamos un en mi casa era un GGS. Usted va a decir, pastor, se equivocó, es GPS. No, el GPS es un grupo pequeño saludable. El mío era un grupo grande saludable, porque éramos casi 40 personas. Pero en medio de eso, el Señor empezó a inquietarnos, y un grupo de amigos decidimos, bueno, nosotros le entramos a Antigua Guatemala. Yo tenía pasión por la Antigua. Yo voy regularmente 3 veces a la semana a la Antigua, y de mi casa a la Antigua hago regularmente 20 minutos, 15 en moto. ¿Y para qué le cuento más? Pero me encanta la Antigua Guatemala. Y dijimos, vamos, y hay pasión en la Antigua Guatemala. Pero sucede que no sabíamos qué hacer, porque no había una definición del lugar. Había una promesa, había una palabra. Dios había hablado, iba a empezar Villanueva, estábamos nosotros, pero no sabíamos qué iba a suceder. Esto ya hace 16 años. Estábamos en eso cuando Dios nos da una palabra. Y es Ezequiel 46:1 que dice: la puerta del atrio que mira al oriente permanecerá cerrada, pero el 7º día se abrirá. Y entonces yo le digo a Ronnie, mira Ronnie, fíjate que tenemos esa palabra de Dios, aferrémonos a ella. Pero ya era viernes, y eran las 6:30 de la tarde, y Ronnie me dice, Antulio, el domingo tengo que avisarle en el mensaje a la congregación en dónde vamos a empezar a hacer el punto, en dónde lo hacemos. Y teníamos 3 alternativas, pero nosotros queríamos en Casa Santo Domingo, sentíamos de parte de Dios que ese era el lugar. Bueno, sucede que me dice Ronnie, mira, ama, 6:15 de la tarde. Que dicho sea de paso, a esa hora, a las 6 de la tarde, empieza el 7º día para los judíos, ¿verdad? Y entonces me dice Ronnie, Antulio, ¿no has tenido respuesta? No, pastor, le digo, no tenemos nada. Mira, me dijo, ¿y te atreves a decirle la palabra que Dios te dio a los personeros del hotel? Ay, le dije, oh, mira vos, no sé, le digo. Entonces, anímate, deciles. Entonces dije, bueno, le voy a decir, pero a ver qué pasa, a ver si no truena todo aquí, ¿verdad? Truena viene del griego, no se arruina todo. Bueno, entonces dije, bueno, voy a probar. Entonces, en vez de hablar con el asistente, llamo a la persona, le digo, hola, digo, ¿cómo estás? Mira, te quiero hablar. Te saludan, Antulio, hola, ¿cómo estás? Entonces, bien, gracias. Mira, fíjate que este fin de semana tenemos que anunciar dónde vamos a empezar. Y tenemos 3 opciones, 2 son importantes, ustedes y otro hotel. Y necesitamos definir. Sí, yo te voy a averiguar. No te preocupes vos. Sí. ¿Verdad? Entonces, me dijeron, yo sabía que me estaban dando cuerda, ¿verdad? Entonces, vengo yo y le digo, bueno, sí, mira, yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Tenemos que definirnos. Entonces necesitamos, porque nosotros ya habíamos hecho lo humano. Ya les habíamos dicho nosotros, miren, nosotros aprovechamos este tiempo muerto de ustedes. Saben que los domingos ustedes no tienen actividad ahí. Económicamente esta es una mala propuesta igual. Pero no se abría la puerta. Entonces le digo, mira, fíjate que el Señor nos dio una puerta. El Señor, no una palabra, perdón, una palabra. Y esta palabra dice así: la puerta del atrio que mira al oriente permanecerá cerrada, pero el 7º día se abrirá. Miren ustedes, se quedó callado
yo sentí que fue una eternidad. Y yo dije en el ínterim, ya arruiné esto, se arruinó la negociación, eché todo a perder. Mira, ese minuto fue más largo que el minuto deportivo. Horrible, extinto minuto deportivo. Y miren ustedes, yo dije, ya. Y en eso me dice, Antulio, me dice. Yo, sí, ¿ya te diste cuenta que ahí está el nombre del hotel y la dirección del hotel? Porque el hotel de hecho, Los Atrios se llama el lugar donde estamos, y el hotel está en la calle Oriente. ¿Ya te diste cuenta que ahí está? Y yo, así como, sí. Entonces, yo, no, sí, por supuesto. Entonces, pero, ¿sabes qué? Esto sí me emociona, me dijo. Hasta la piel se me enchinó, me dijo, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi familia a ver qué hacemos. Y dije, bueno, te llamo dame un chance, una media hora te llamo. Y a los 45 minutos me llama. Mira, me dijo, ya hablé con mi papá. Y la que no queremos, vos sabés que la bulla y las ventanas y las bocinas y chunga chunga y todo eso, no queremos eso, me dice. Pero ¿sabes qué? Esto está duro, me dice, esa palabra está muy interesante, me dijo. Probemos de aquí a diciembre. Y si todo funciona, si todo está bien, entonces siguen ustedes. Y si no, pues al estilo Luis Miguel, no existe trato entre tú y yo. Diría Ronnie. Y entonces dije yo, bueno, buenísimo. Entonces yo muy proper, ¿verdad? Entonces yo, muy bien, yo te agradezco, creo que va a ser una bendición, así que no te preocupes. Y pues muchas gracias. Y yo le cuento a Ronnie, no sé qué, colgué y al rato, Ronnie, fíjate que no sé qué, lo que sí, que no puede ser. Y entonces el domingo Ronnie lo anuncia, y de esos 16 años, más de 1800 veces hemos montado domingo a domingo servicios, porque Dios abrió una puerta que se había cerrado, y Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Así es el Dios que conocemos, amigos. Así que, bueno, eso es precisamente una puerta cerrada, y yo hoy quiero testificarte eso, pero también te quiero traer a colación esta pregunta. ¿Por qué? Porque no solamente hay una aplicación para la iglesia, hay una aplicación para nosotros. Cuando hay una puerta cerrada, cuando hay una cárcel en nuestra vida, cuando hay una situación que no está bien, nosotros tenemos que ser confrontados y decirle a Dios, esto no está dejándome brillar. Y esa es la aplicación. Y te pregunto, ¿qué cárcel estás viviendo? ¿Qué puerta está cerrada? Enfermedad, deudas, vicios, ansiedad, codependencia, relaciones tóxicas. ¿Qué cárcel puede ser que estés viviendo? Y me recuerda la historia de un joven muchacho, un chavo ruco, un señor maduro, que me habló y me dice, Antulio, porque nosotros decíamos, pero ¿por qué no brilla? ¿Qué le falta? ¿Y sabes qué? Él estaba escondido, o él estaba metido en una cárcel en su vida de pornografía, que no lo dejaba hacer lo que tenía que hacer, no lo dejaba brillar. Tenía su trabajo, tenía su familia, pero algo no lo dejaba respirar y ser la persona. Y un día me habla, mira, Antulio, quiero decirte, y como bien dice la palabra, ¿verdad? Ustedes, si nosotros confesamos, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Él confesó su pecado, se apartó, empezó a buscar ayuda, y Dios hizo un milagro. Y cuando lo volvimos a ver, su vida restaurada, él había agarrado un brillo distinto, pero él estaba en una cárcel de una adicción. Entonces, solo te lo dejo. ¿Habrá alguna cárcel en tu vida que necesitas que Dios alumbre y sacarte de esa cárcel? Eso es importante, amigos. Ahora, quiero recordarte, en la mayoría de escenarios milagrosos vamos a ver regularmente 3 elementos siempre, porque tú no necesitas un milagro si no tienes una crisis. Por eso, cuando estamos hundidos en una crisis, eso es el primer elemento de un milagro. Hay una crisis, hay una dificultad, hay un diagnóstico, hay algo que dice que las cosas están mal. Entonces, en medio de la crisis, como vimos en el versículo, habían matado a Santiago, Pedro estaba preso, había una crisis. Luego viene la intervención sobrenatural, que lo vemos después en los versículos 7 al 11, cuando el ángel aparece. Y en el milagro que tú necesitas, esa intervención sobrenatural puede venir como resultado de esa oración ferviente, que estamos metidos con Dios, que estamos buscando de Dios. Y luego viene la tercera, que es la sorpresa. La sorpresa es lo que uno se asombra cuando algo pasa. Ese es el asombro que nos causa a nosotros estos elementos de un milagro. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, cómo todos se sorprendieron de esto. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Crees tú? Y ya pueden quitar la imagen, muchas gracias. Y te hago una pregunta. ¿Puedes tú en algún momento entender ese mundo espiritual? Y te voy a contar que un día el pastor Ronnie me dice, mira, hazme un favor, ¿me puedes jalar a mi papá de aquí de las próceres para acá? Vamos a tenerlo en la habitación.
Entonces yo lo fui a jalar y la personalidad de Pastor Ronnie y de Pastor Edmundo es totalmente distinta, ¿verdad? Él era así parco, ¿sabes cómo era? Ahora sí. Pero se vino conmigo, entonces yo estaba muy impresionado porque él tenía su Biblia, pero no la abrió en toda la prédica de habitación, no la abrió. Todo lo decía recitado, todos los versículos, todos, puntos y comas. Yo estaba asombrado, pero hubo un versículo que me cambió la perspectiva por completo y era Hebreos 1:14, porque él empezó a hablar de los ángeles y la figura de los ángeles y lo que los ángeles hacen. Y yo estaba asombrado, impresionado, pero miren lo que decía. Y él dijo: todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Ni siquiera los que recibieron ya, los que recibirán la salvación. Cuando yo entendí esto dije, porque hay dos principios importantes en esto. Primero, nosotros no veneramos a los ángeles. Son seres espirituales que están al servicio de Dios y son enviados. Tampoco yo puedo decir, envío ángeles. No. Son enviados al servicio de Dios y son enviados para ayudarnos. O sea, el Padre en el nombre de Jesús puede enviar ángeles a tu vida. Y eso puede cambiar la historia por completo. Y por eso es que yo te quiero animar a que tú entiendas ese mundo espiritual y te animes a creer que hay ángeles que pelean batallas por ti. Y te voy a contar un testimonio. Hace más de 20 años, un amigo mío muy cercano corría motos y se fue a Jabalí, El Salvador, a correr. Y en medio de las carreras de Jabalí, en la pista de allá, en una curva hay un accidente, su moto se va, se desliza, se derrapa por la llanta delantera, eso inmediatamente te bota. Entonces derrapa la llanta delantera, él cae al suelo y una moto le pasa encima al casco. Y miren ustedes, el resto fue tragedia. La esposa Silvia me llama y me dice: Tulio, Tonito tuvo un accidente grave, por favor vénganse a El Salvador. Entonces en ese tiempo, hace 20 años, uno hacía 4 horas hasta El Salvador, ¿verdad ustedes? Y agarramos el carro con mi esposa Verita y le dijo: vámonos. Y nos fuimos a El Salvador. Entramos, dieron un permiso sobrenaturalmente al Hospital Militar de El Salvador, donde lo habían trasladado. Y cuando llegamos, había una cama en un intensivo, él totalmente entubado, irreconocible, hinchado por completo, su cabeza, su cuerpo, todo irreconocible. Entonces me dice la esposa: por favor oremos, yo sé que Dios puede hacer un milagro, tengamos fe por esto. Entonces estaba mi esposa de un lado, Silvia estaba del otro lado, yo me puse a los pies de la cama y empezamos a orar. Un cuarto frío, muy frío, por muchos sistemas, estaba muy frío. Empezamos a orar fervientemente y con fe, creyendo que Dios lo podía levantar y que esos 9 sistemas del cuerpo se podían alinear a la voluntad de Dios. En medio de eso yo empecé a sentir un calor, así que me empezó a molestar el calor que empecé a sentir. Y cuando levanto la vista, empiezo a levantar la vista poco a poco, me doy cuenta que había una vestidura, una túnica, algo blanco, y empecé a subir la vista y me percaté que era algo que no era natural. Empecé a subir la vista y cuando llegué al pecho era una persona. Ya no quise subir más y cerré los ojos porque había una presencia angelical en ese lugar. Dios hizo el milagro, Dios lo salvó contra todos los pronósticos, contra todas las ideas, y bendito Dios, él se recuperó. Pero ¿saben qué pasó? Nuestra fe cambió, nuestra fe subió. ¿Por qué? Porque vimos el milagro. Y por eso yo quiero que tú sepas que hay un mundo espiritual y la oración ferviente puede desatar milagros y seres aún espirituales, ángeles que trabajen alrededor tuyo y por ti. Yo, en una sociedad como la que vivimos, yo tengo 4 hijos, 3 nietos, uno no vive en Guatemala y uno de papá ya no puede hacer nada, pero todos los lunes, ¿saben qué hacemos con mi esposa? Oramos. ¿Y saben qué hacemos? Le decimos: Señor, te pedimos que cubras a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros yernos, a nuestras nueras, a nuestros nietos. Cúbrelos y por favor, Padre, en el nombre de Jesús envía ángeles protectores que los guarden, porque tú y yo no podemos proteger a los nuestros, pero tienes la autoridad en el nombre de Jesús de pedir al Padre que envíe a sus ángeles para que los guarden, que los protejan, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los protege, los ayuda. Eso es lo que hace. Ese es el mundo espiritual y por eso ten fe, la fe necesaria para creerlo. Ahora, como iglesia, como personas, quiero que veas esta frase y me ayudes a leerla. ¿Qué dice aquí? A ver, juntos. La oración con fe de la iglesia mueve la mano de Dios más que cualquier idea o plan humano. ¿Por qué te digo esto? Porque no es con espada ni con ejército, no es nuestra fuerza, sino su Santo Espíritu. No es así. Y por eso es aquí donde yo empiezo a cantar. Porque dice el corito, algunos lo saben, los jóvenes no. Pero dice: fe mueve la mano de Dios
fe en su palabra viva, todo es posible si puedes. Ah, se la saben. ¿Sabes qué? Al que cree, todo le es posible. Porque, ¿sabes qué? Conforme a tu fe, te será hecho. ¿Y sabes qué? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? Aquel que camina en integridad, que levita cuando camina, que es un hombre que se le refleja la santidad. No, el justo es aquel que ha sido justificado por el Hijo de Dios. Sus pecados han sido lavados y su Espíritu Santo está en él. Ese es un justificado, ese es un justo. Entonces tu oración, Dios la escucha. ¿Qué tienes que hacer? Orar fervientemente para creer que Dios desata, porque la fe como producto de la oración es increíble lo que va a desatar sobre tu vida y la de tu familia. Y por eso hoy necesito contarte un poquito de lo que hemos vivido después de, yo te diría, luego que hubo expansión de puntos, se consolidaron los puntos, luego vino pandemia, había promesas de expansión. Sin embargo, después de pandemia, pues hicimos lo que había que hacer, se dieron miles de bolsas de comida para gente, Dios proveyó para eso y se hizo. Pero Dios empezó a hablar de expansión, pero no se veía nada. Y de repente este año, de manera sobrenatural, obviamente hicimos nuestra parte, lo posible. Empezamos a hacer una capacitación de liderazgo, Suma, Biblia, gestión y liderazgo. Muchos líderes se han sumado porque se empezó a hacer como esa base de gente para empezar a servir y ser enviada. Sin embargo, en medio de eso, Dios empezó a marcar y a ver palabra. Por ejemplo, los 7 proyectos de la iglesia, hubo una palabra específica para cada uno de los 7 proyectos, de los cuales ya estamos viendo que se dejó venir el tiempo de cumplimiento. Y me llamó mucho la atención porque en algún momento Dios había dicho que iba a abrir una puerta en Ciudad San Cristóbal. Y recientemente yo no pude estar los primeros 2 fines de semana pasados en que hubo actividad y empezó Punto San Cristóbal a funcionar. Sin embargo, este domingo pasado fui, entonces, pero tenía que ver cosas de logística, parqueos y cosas que estaban sucediendo. Entonces me fui para allá y luego entré al servicio a las 9 y a las 11 de la mañana. 2 cosas pasaron sobrenaturales. Una tiene que ver con algo que sucedió cuando entré y lo otro cuando salimos. Cuando entré, algo que me impactó fue que yo entré y había una presencia de Dios sobrenatural. Y me cayó el 20, decimos en Guatemala, ¿verdad? Me hizo sentido, dije, esto es lo que Dios quiere, que la presencia de Dios, esos lugares de adoración lleguen a distintas ciudades y lugares. Es impresionante. Y testimonios de gente que dice, mire, no sé qué pasa, pero yo vengo y empiezo a llorar de la presencia de Dios. Y yo me quedé impactado. Y luego, al salir, la gente lo saluda a uno. Y entonces nos quedamos saludando a la gente y oyendo testimonios, muchos testimonios de gente que inclusive había dejado de congregarse y ahora está congregándose. Pues estábamos en eso cuando se acerca una jovencita y yo ya sé cómo funciona esto. Como yo me he educado a temas de la educación con mi familia, cuando alguien me dice, hola teacher, ya sé qué quiere decir del colegio. Y si me dice, hola pastor, quiere decir que es alguien de la iglesia. Y si me dice, hola teacher, ¿cómo está pastor? Es de la iglesia y va al colegio. Entonces, bueno, y si me dice, hola gordo, es mi esposa. Pero bueno, entonces estábamos en eso cuando me dice una jovencita, hola teacher, ¿cómo está? Hola, le digo, ¿cómo estás tú? Bien, le digo, bien. Me dice, mire, le quiero presentar esta chica, una chiquitita linda, pero así linda. Mire, le quiero presentar, yo me gradué en el 99 y le voy a contar, esta chiquitita que está aquí es mi hija. Ah, pues qué linda tu hija. Sí, y ¿sabes qué? Y de hecho se graduó con Ricky, pero bueno, ahí dejémoslo, no le voy a decir cuántos años tiene, pero bueno, entonces estábamos en eso cuando dice, mire, y le presento a mi esposo, y le presento a mi suegra, a mi mamá y a mi tía. Y yo, ¡ala, qué genial, qué bueno, toda tu familia, qué lindo! Sí, pero fíjese que nos pasó algo extraño. Íbamos pasando por el colegio, años, yo no había vuelto a venir al colegio. ¿Cuándo? Vimos que estaba la puerta abierta, el portón. Entonces le dije a mi esposo, métete. Y el esposo, obediente, entendiendo el secreto de un buen matrimonio, la obediencia, a la que mal sonea, va usted, poco 300, vamos. Miau, 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 miau. Entonces, miren ustedes, entonces me dice, pero fíjense que le dije a mi esposo, métete. Y entonces nos bajamos porque yo quería que él conociera el colegio. Que pues mira, ¿y será que puedo pasar? Pasa adelante, no te preocupes. Pero a mi favor, es que sí, es que por mi nena, va. Pero mire, me dijo, ahora cuénteme, ¿qué están haciendo aquí? Porque está abierto los domingos. Es que fíjate que ahora está funcionando una iglesia. Todos los domingos, te digo. Este es el 3er domingo. Y aparte se juntan los martes de habitación, los jueves por ministerios, eventos de jóvenes, hay de todo.
Ay, no le puedo creer, me dice. Sí, es que estamos buscando dónde congregarnos, me dice. ¡Alá, miren ustedes! Nosotros nos emocionamos y así hemos escuchado. ¿Por qué? Porque para que esa puerta estuviera abierta, ese portón se abriera, pasó una cadena de milagros. Gente que se metió a trabajar. La iglesia entró con todo a modificar todo en un auditorio. Preparó aulas, está preparando aulas para Villaventura. Ofrendas de cuánta gente para poner eso digno de un lugar donde la presencia de Dios esté. O sea, para que esa puerta se abriera, tuvo que pasar algo. Y quiero que ahora le pongas atención, por favor, a este video que me dice Ronnie. Tenés que presentarle esto a la congre, por favor. Y veamos. Dios ha sido bueno y fiel con Punto San Cristóbal. Él es quien nos llevó de la mano de un lugar a otro, a un nivel cada vez mayor, quien abrió nuevos lugares que no fueron diseñados con ese propósito, pero Dios los transformó en lugares de adoración. Ver estos espacios, ahora adaptados con excelencia y belleza para la necesidad de su iglesia, es asombroso. Creemos que quien abre y cierra las puertas es Dios, y no hay poder que lo impida. Qué impresionante, no hay poder que lo impida. Y cuando Dios dice esa puerta se abre, se abre. Ronnie decía hace unos meses, cuando empezamos la serie Los Hechos, hay lugares en Europa donde las iglesias se han convertido en hoteles, gimnasios, discotecas y centros de diversión. Hay un avivamiento pasando. No sé qué está sucediendo en Latinoamérica. En Guatemala algo está pasando. Nosotros es todo lo contrario. Usamos centros comerciales, usamos los cines, usamos colegios. Epic se está juntando ya los días martes en habitación. En el colegio Epic nos juntamos como Vida Real. Mire qué cosa más linda. Dios abre puertas. ¿Y qué es importante? Lo que decía este texto del audio que acabamos de ver, decía: lugares que no fueron diseñados para eso se han convertido en lugares de adoración. Eso es lo que está pasando ahora. Hemos visto que hay dos claves de la oración ferviente que abre puertas que los poderosos creen que les pertenecen y no, para darnos libertad completa y verdadera. Pero hay una tercera clave para que la oración ferviente abre puertas, y es para fortalecer nuestra fe, eliminando toda duda. Eso es lo que hace, es para fortalecer nuestra fe, elimina absolutamente toda duda. Y dice Hechos 12, 12, 17. Cuando se dio cuenta de esto, fue Pedro a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Voy a hacer una pausa. Una pregunta: ¿qué estaban haciendo todos ahí? A ver. Orando, ¿sí o no? ¿Y qué estaban esperando? Que hubiera un milagro. Y cuando el milagro pasa, ¿qué le dicen a la patoja que lleva la noticia del milagro? Estás loca. No hace sentido, ¿verdad? Si estamos orando por un milagro, tenemos que creerlo. Y miren, voy a regresar al punto del versículo 15. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Y mientras tanto Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Miren qué cosa más linda. Y es que en este punto es donde yo puedo ver que cuando Dios abre esas puertas y nosotros nos enteramos de lo que Dios hace, ¿saben qué pasa? Nuestra fe es fortalecida. Cuando oramos con ese fervor, fervientemente, nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, entonces nosotros vamos a eliminar toda duda de nuestra vida. ¿Cómo creen ustedes que terminó esta gente que estaba orando fervientemente? Y escuchan el testimonio de Pedro. ¿Sabes qué? Agarraron valor para seguir creyendo en que Dios iba a seguir avanzando. Y si no, mira la foto que está ahí. Pedro estaba en la puerta así como: y déjame entrar, tengo que contar. ¿Por qué? Porque había persecución, pero la fe de esta gente creció. Miren, debemos orar aunque no seamos gigantes de la fe. Yo te voy a decir por qué. Cuando yo miro, por ejemplo, en la iglesia tenemos grupos de intercesión, los ministros del altar, gente que está orando constantemente, oración diaria, hay todos los días. Germán Alblas la dirige junto con un gran equipo de gente, 6 de la mañana, 1 de la tarde, 9 de la noche, siempre están ahí. Y yo a la par de Germán Alblas soy un chiquitito de la oración, de verdad así me siento, pero no por eso no oramos. Y si aunque no te sientas gigante de la fe, ora. Este Germán tiene una frase que nos ha impactado siempre: la obra de Dios, a la manera de Dios, no le hace falta la
bendición de Dios. Y es tan cierto. Pero ora. Debemos ser de los que abren puertas a los que están tocando. Y muchas veces esta es nuestra potestad, abrir la puerta a otra persona. Solo sigamos la dirección de Dios. ¿Cómo? Interceder por otros, dar trabajo a otros, involucrar a algunos en el ministerio. Tal vez Dios te está llamando a eso. Ahora, en este punto yo necesito pausar y hacerte una pregunta. Porque si hablamos de puertas abiertas, yo te quisiera preguntar esto y que escuches de parte del Espíritu Santo de Dios y preguntarte esto. ¿Habrá alguna puerta cerrada en tu vida? ¿Habrá alguna puerta con doble llave, 2 candados? ¿Habrá una puerta relacional posiblemente, financiera, de salud o enfermedad? ¿Alguna puerta matrimonial que un cónyuge tal vez te dejó? ¿Alguien te abandonó? ¿Algún hijo se ha alejado? ¿Un negocio se ha cerrado? ¿Una injusticia ha sucedido? ¿Una deuda? ¿Un socio te traicionó? ¿O bien una herencia injusta? ¿Un juicio o alguna puerta en general que esté o se te haya sido cerrada? ¿Por qué necesito pausar acá? Porque si tú identificas, porque si tú sales diciendo, el mensaje me habló, no. ¿Qué puerta tú necesitas? ¿Qué puerta Dios va a abrir? El mensaje de hoy es puertas milagrosas. ¿Qué puerta tú necesitas que Dios abra? Si no la identificas, ¿cómo vas a dar permiso a que Dios entre? Y hoy te quiero presentar a uno que cuando Él dice que esa puerta se cierra y nadie la abre, o se abre y nadie la cierra, eso pasa, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesucristo. De hecho, Jesús es todopoderoso y Él abre estas puertas que nadie cierra. Y escucha Apocalipsis 3, 7, 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Di conmigo: puerta abierta. Puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fe, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes? Aunque tienes poca fuerza, mira qué tierno Dios para hablarnos. Tal vez estás agotado, ya no sabes cómo abrir esa puerta. Y Dios dice: aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si es así tu caso, yo te quiero invitar, porque vamos a orar por puertas abiertas. Yo no conozco cuál, Dios sí sabe cuál. Y hoy vamos a orar por eso. Pero antes, quiero que veas esta imagen de estas puertas. ¿Por qué? Porque si tu puerta es una puerta que se ve sencilla, fácil de abrir, pero está cerrada porque Dios la cerró, no quieres entrar. Pero si la puerta que Dios te va a abrir está cerrada como una puerta bancaria que tiene todas las combinaciones y das de acero y no hay manera de abrir, pero Dios la abre, no hay nadie que la pueda cerrar. Amén. Esa es mi pregunta. Ahora, más allá de esta puerta, te voy a hablar de una puerta que es más dura que cualquier otra puerta, y es la puerta del corazón. Esa puerta es. A veces nosotros venimos a la iglesia, estamos ensimismados, venimos religiosamente, pero aún no tenemos nosotros ese arrepentimiento que es la bisagra de la puerta del corazón donde Dios puede entrar. Y aquí o en cualquiera de nuestros puntos, en la radio, en las plataformas digitales o tele, yo te quiero invitar, si tú hoy quieres entregarle al Señor tu vida y abrir la puerta del corazón. Mira esta imagen que estamos poniendo atrás, la puerta del corazón tuyo, porque Jesús está a la puerta tocando. ¿Qué dice esta imagen? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí está Jesús tocando a la puerta. Y si tú necesitas entregarle tu corazón al Señor hoy, ese es el día. Y decir: Señor, te he tenido un corazón duro y esa puerta está trancada, pero hoy abro la puerta de mi corazón. Y ahí donde estás, por amor a aquel que lo hace por primera vez, inclina tu rostro. Y si quieres darle tu vida a Cristo, hoy es el momento de abrirle esa puerta. Antes de cualquier puerta de milagros, ese es el milagro. Inclina tu rostro y ayúdame, por favor, y digamos juntos: a ver, Señor Jesús, digo conmigo: Señor Jesús,
Hoy, Señor, entiendo que necesito abrirte la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida y hazme una nueva criatura. Toma todos mis pecados y tíralos al fondo del mar. Y ahora pon tu Espíritu Santo para poder decirte: papito mío, gracias, Señor. Y ahí donde estás, mantén tu rostro un poquito y tus ojos cerrados un momento. Y solo te quiero hacer una pregunta. Ahí donde estás, todos en los puntos. Si tú hiciste oración de fe, levántame tu mano un momentito. Muy bien, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que hoy muchos abrieron esas puertas de sus corazones y tú vas a estar ahí. Y yo te quiero decir una cosa: te puedo asegurar que nunca más te sentirás solo, primero, y segundo, eres sellado con el Espíritu Santo y jamás se va a salir el Señor de ti. Y aquí empieza tu vida. Y por eso nosotros sabemos que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, de los cuales yo soy el primero, diría el apóstol Pablo, y yo también. Quiero invitarte a que te pongas ahora de pie y vamos a cantar esta canción a Dios, esta adoración, declarando el nombre de Jesús sobre ti, sobre la ciudad, sobre tu familia, y luego hablando de aquel que abre camino y hace milagros. Cantamos y adoramos. Quiero proclamar, Jesús, tu nombre sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia, en tu nombre. Quiero proclamar, Jesús, tu nombre. Toda adicción se empieza a romper. Proclamo libertad y esperanza en tu nombre. Vamos, iglesia, ¿qué te parece, iglesia, si empiezas a hablar el nombre de Jesús? Vamos. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, luz en tinieblas, da libertad. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, luz en tinieblas, da libertad. Proclamo en los montes y en la ciudad, Jesús vence tinieblas y a toda potestad. Decláralo, vamos. Sobre mi familia, su santo nombre digo, Jesús. Vamos, declara el nombre de Jesús con todo tu corazón. Proclamo en los montes y en la ciudad, Jesús vence tinieblas y a toda potestad. Sobre mi familia, su santo nombre digo, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos ahora, habla estos milagros de Jesús. Di: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es, Señor, así eres tú, Señor. Así Eres el Dios de los milagros. Así eres tú, así eres tú. Gracias, Padre. Así es, Señor. Y
Padre, nosotros con toda la fe del mundo, Señor, podemos creer que la oración ferviente, Señor, va a hacer que los poderosos mismos sepan y se alineen con tu voluntad. Señor, va a traer libertad a nuestras vidas, pero va a permitir también, Señor, que nuestra fe crezca, Señor, y que no haya ninguna duda que cuando tú abres una puerta nadie la cierra, Señor. Y hoy queremos hablar sobre esa puerta que está cerrada en tu vida. Tú sabes qué puerta es. El Señor te ha mostrado qué puerta es en la que Él va a operar un milagro el día de hoy. Puede ser de salud, puede ser un tema de juicio, puede ser un tema de familiar, no sé qué, pero hoy es un día de puertas milagrosas. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, nosotros bendecimos a esta congregación, Señor, aquí en los puntos, creyendo que tú abres puertas que nadie puede cerrar, que ahora vienen puertas milagrosas con propósito y que Dios va a hacer aquello y va a enviar esa palabra. Dice el Salmo 107:19, en su angustia clamaron al Señor fervientemente. El Señor oyó su clamor, envió su palabra y lo sanó. Hay bendición, hay protección, hay liberación en el nombre de Jesús. De otra vez, milagroso. Y con esto terminamos adorando al Rey. Di conmigo, vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Gracias, Señor, así eres tú de milagroso, Padre. Señor, sella la palabra que tú has enviado, Señor, en esta serie. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que la semilla incorruptible de la palabra de Dios que ha caído en cada corazón hoy sea sellada por tu Espíritu Santo. Y que mañana lunes, mis amigos, sepan que lo que tú dijiste hoy se va a cumplir y que esas puertas milagrosas se abren en el nombre de Jesús. Da un aplauso al Señor con todo tu corazón, con toda tu pasión, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Puedes tomar tu lugar, por favor. Y les comento que con todo lo que hemos vivido, yo creo que está viniendo un tiempo verdaderamente sobrenatural, porque creo que hay una transferencia de alguna manera como de recursos. Dice que las riquezas del injusto en un momento vienen para el justo. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que hay una visión que se tiene que cumplir. Y por eso es que Lucas dice aquí en el verso 3, yo les digo, con las riquezas injustas gánense amigos. ¿Para qué? Cuando éstas lleguen a faltar, ellos las reciban en las moradas eternas. Yo te voy a decir algo. No sé cuál es el jugador de tu preferencia, pero ese jugador que gana cualquier cantidad por un partido jugado o por un fichaje, lo que él gana, los millones que ganan, comparado con lo que gana una persona que trabaja de 5, 8, 10 horas al día con un salario mínimo, es injusto. Es injusto, pero aún así Dios dice, usen esas riquezas injustas para ganar amigos, porque esas riquezas se van a acabar y cuando esas se acaben, ellos lo recibirán en las moradas eternas. Así que quiero invitarte a que tú te dispongas a sentir lo que Dios va a hacer en tu vida. No sé si vienen nuevos negocios, no sé si viene nuevo trabajo, no sé si viene un emprendimiento, no sé qué venga, pero lo que venga, prepárate para ser de bendición y que en tu corazón esté el deseo de ganar amigos y que la iglesia, la familia de Dios se engruese para que el cielo esté lleno de la gloria de Dios y de la gente que conoció al Señor. Amén. Nunca habían aplaudido para la ofrenda, pero probemos a aplaudir para la ofrenda, porque es cierto, eso pasa. Así que prepárate, oramos. Padre lindo, con toda la fe de este mundo, Señor, en ti venimos a declarar, Señor, que cosas van a pasar, Señor. Bendice las finanzas, diezmos, ofrendas, primicias de mis hermanos, sus negocios, Señor, aquello que tú has perdido, Señor, y todo eso que ellos están manejando, Señor, sea bendecido por ti, Señor, para que así también, no solo en sus vidas, pero en la visión se cumpla lo que tú has llamado a hacer, Padre. Bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, si tú quieres ofrendar a través de los buzones que están aquí o lo quieres hacer en línea según las cuentas que aparecen a continuación, con toda confianza puedes pasar. Dios te bendiga y bendiciones.